Mi nombre es Patricia Jepsen, trabajé 30 años en el mundo corporativo, los últimos 20 en retail y negocios digitales, así que les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de clientes y la estrategia de los clientes y sobre todo cómo digitalizamos nuestro negocio, que es muy físico, pero cómo lo llevamos al digital. Hay un montón de temas de acciones que se pueden hacer para que nuestro negocio sea más digital, ¿no? Voy a compartir algunas con ustedes, ¿no? Optimización de todo lo que tenga que ver con nuestra presencia en redes sociales. Me imagino que todos lo hacen, desde usar Instagram hasta TikTok, pero también publicar contenidos realmente que sean relevantes para los consumidores, trabajar con influencers. Es algo que todos sabemos, no todos hacen, pero es importante. Lo segundo es publicidad digital y todo lo que tenga que ver con SEO, ¿no? O sea, cómo ubico cuando me buscan en un buscador mi local, bar, mi restaurante. Entonces, más allá de la parte paga, que es súper importante hacer, de hacer ads o de hacer publicaciones, es cómo hago para que realmente me encuentren desde los buscadores, desde el contenido orgánico de mi página. Obviamente que asegúrense que en Google Maps los puedan ubicar, que estén sus horarios, toda la información que sea relevante para que una persona que quiera llegar a ustedes pueda hacerlo. Obviamente usar las plataformas de pedido, ya lo sabemos, Pedido Ya y todas las otras que hay. Mucha gente también hace delivery propio, que también es importante, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos al consumidor? Acuérdense que el consumidor cambió y tenemos que llegar a ellos. Todos lo vivieron en la pandemia, se aceleró ese crecimiento enormemente y tenemos que seguir trabajando esos canales, hacerlos eficientes y realmente lograr que ese cliente tenga una muy buena experiencia. Obviamente todo lo que tenga que ver con base de datos, email marketing, WhatsApp, voy a hablar bastante de ese tema hoy. Realmente empiecen a crear su base de datos, o sea, necesitamos los datos de ese consumidor, de ese cliente, para que vuelva a nuestro restaurante. Necesitamos saber qué consume, cómo lo consume, ¿sí? Hoy en día se usa muchísimo WhatsApp para reservar turnos y hacer un montón de cosas que vamos a hablar de eso, pero es muy importante que se queden con empezar a armar su base de datos. Obviamente fidelizar a esos clientes a través de programas o a través de la experiencia de compra es súper importante. Hay un montón de maneras de fidelizar a clientes, descuentos, tarjetas de crédito, hay un montón de maneras, pero es muy importante que se acuerden que es mucho más caro traer un cliente nuevo que fidelizar al cliente que tienen actualmente consumiendo o yendo a su restaurante. Y por último, todo lo que tenga que ver con creación de contenido atractivo. Las redes sociales hoy no es generar el mismo contenido que hacían antes en el offline, ahora llevarlo a una red social. No, tienen que entender cada red social y tienen que armar contenido para cada una. ¿Es mucho laburo? Sí, es mucho trabajo. Pero la realidad es que en cada red social el cliente busca otra cosa. No es lo mismo que yo busco en Instagram que voy a buscar en TikTok. El contenido tampoco es el mismo, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hablar un poco es qué pasó con la comunicación, ¿no? Tuvimos un gran cambio en la comunicación a partir de que vino Internet, ¿no? A mí me tocó trabajar los primeros años de mi carrera sin Internet, no se rían, soy vieja, pero los primeros años la comunicación era unidireccional. Había un consumidor y había un medio y una marca o un restaurante que emitía un mensaje, eso llegaba al consumidor. Hacíamos televisión, vía pública, bueno, me imagino que ustedes han hecho folletería, un montón de cosas, y se llegaba a ese consumidor. El mensaje era claro y directo, y si teníamos mucha plata, llegábamos a muchos consumidores, si teníamos poca plata, llegábamos a la gente del barrio. ¿Qué pasó con Internet? El estímulo sigue siendo el mismo, nosotros comunicando algo. Abrimos una nueva sucursal, un nuevo restaurante, tenemos un nuevo menú, tenemos una promoción, ¿sí? Pero eso llega a través de Internet a nuestros consumidores y los consumidores hacen cosas con eso. Lo comparten, lo cuentan ellos desde su punto de vista, cuentan una experiencia que tuvieron, buena o mala, ¿no? O sea, lo que más nos duele son las malas. Y lo que pasa en ese momento, eso se llama momento cero de la verdad, es el CMOT. Es todo el contenido, todo lo que pasa con nuestra marca o con nuestro servicio en Internet. Después hay un primer momento de la verdad que es la gente decide o no ir a comprar, a consumir ahí, a cenar, a un bar, a tomar algo, o decide, no sé, comprarlo a través de Pedido Ya, pero decide consumir ese producto, ese servicio. Y después hay un segundo momento de la verdad que es cuando yo lo consumo, ¿sí? Cuando realmente tengo la experiencia. Antes lo que pasaba, cuando yo tenía esa experiencia y tenía una mala experiencia, yo llegaba, contaba a mis amigos el fin de semana en un asadito, les contaba, fui a tal restaurante, me fue mal, o fui a tal bar, la pasé bien, la pasé mal,
Pero la comunicación llegaba a 10, 20, 30 personas. Hoy, cuando yo tengo una mala experiencia, sobre todo, que son las que no duelen, eso lo puedo subir a un Twitter, a un TikTok, y eso es terrible. Por eso nosotros contratamos a los influencers que cuentan buenas experiencias y muestran y multiplican la comunicación infinidad de veces. Entonces, es muy importante que entendamos que no es solamente nosotros comunicando algo, sino que hoy el poder de la comunicación está en manos de nuestros consumidores y ellos son los que van a contar las experiencias, los momentos que viven, si la comida es rica, si llegó fría, si es caro, si es barato, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y tenemos que entender qué vamos a hacer nosotros en esos momentos, cómo reaccionamos, cuál es nuestra estrategia ante una buena comunicación o una mala comunicación. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de un video que no es de la industria gastronómica, pero sí que me parece muy importante, que seguramente muchos de ustedes lo vieron, que es un video de Stanley. Stanley es un termo, para los que no saben, un termo donde se toma café, se mantiene frío o caliente. Y básicamente lo que pasó, hubo una usuaria que en Estados Unidos se le incendió el auto y el Stanley estaba dentro del auto, típico auto americano que estaba ahí en el medio, y cuando se termina de apagar el incendio, ella agarra el vaso, lo mueve y el vaso todavía tenía hielo. Esa comunicación de esta usuaria contando que su vaso todavía tenía hielo es demoledora, porque, o sea, todos le creemos, ¿no? Todos le creemos, todos decimos wow, o sea, estaba incendiado el auto todo alrededor y ese hielo se mantuvo porque el Stanley es muy bueno. Entonces, ¿qué hizo la marca? Podría haber dicho, bueno, listo, acá quedamos, aprovechamos esa comunicación. No, la marca se involucró, se compró un auto nuevo, obviamente hizo un contrato que era el único que iba a regalar, si no estarían todos los autos incendiados, pero la apoyó, se juntó con ella, o sea, usó la comunicación esta que era muy potente para hacerlo mucho más fuerte, ¿no? Mucho más sonoro. Y si ustedes miran las acciones de Stanley, increíblemente, crecieron muchísimo porque se vendieron mucho más termos a partir de esto. Entonces, mi comentario acá tiene que ver con qué van a hacer ustedes para que encontrar esos momentos de la verdad que están sucediendo en internet, que están sucediendo en las redes sociales donde hablan de su marca y cómo van a reaccionar ustedes. Les dejo el video. El auto de esta mujer se incendió, pero su termo de la marca Stanley Cup quedó intacto. La usuaria Daniel Mari de TikTok compartió su anécdota que rápidamente se volvió viral y llegó al CEO de la empresa de termos, que ya la busca para enviarle un obsequio. En una transmisión en TikTok, Daniel mostró a sus seguidores los daños que dejó el fuego al interior de su carro. En las imágenes se observan los asientos, el tablero y toda la parte frontal convertida en cenizas. No obstante, el termo que llevaba junto a la palanca estaba prácticamente intacto. ¿Tienes sed después de que te prendes fuego? No hay problema. Esta es la solución, escribió en el video que acumula más de 73 millones de vistas. Los internautas reaccionaron incrédulos a la resistencia del termo, pues ni siquiera las partes de plástico se derritieron con las altas temperaturas. Por si fuera poco, la mujer sacudió el vaso y ahí descubrió que los hielos de su bebida seguían congelados. Terence Reilly, presidente global de Stanley Cup, reaccionó al video viral del termo y agradeció a Daniel por publicar el clip, pues aseguró que demuestra la efectividad de sus productos. El CEO de la empresa indicó que, a manera de recompensar los estragos del siniestro, le enviarán a la mujer varios termos de la marca y también le regalarán un carro nuevo. En un segundo clip, la mujer dijo sentirse incrédula por la respuesta que obtuvo de la marca de termos y el alcance que tuvo su video en la plataforma. Ahora vamos a hablar de un nuevo término que se llama Phygital, que es un término que en realidad ustedes lo viven todos los días en sus restaurantes, en sus bares, pero vamos a explicar un poco de qué se trata y cómo pueden usarlo más todavía para asegurarse tener el dato del cliente. De nuevo, lo más importante en este mundo es cómo llevo los datos físicos a digital y así me aseguro tener la información de mis clientes. Históricamente, cuando teníamos una estrategia omnicanal, estaba el cliente en el centro y todos los canales apuntaban hacia el cliente, ¿no? Cada uno le daba una experiencia de compra, le enviaba información, lo que sea. Cuando hablamos de digital es como qué hace el cliente con esa data, ¿no? Como de adentro para afuera, y vamos a ver algunos ejemplos concretos. Entonces, cuando hablamos de digital es una mezcla entre lo físico y lo digital. O sea, el cliente ya no es solo físico o solo digital. El cliente va de un canal a otro en su consumo. ¿Cómo nos damos cuenta que algo es digital? Cuando tiene inmediatez, inmersión e interacción. Vamos a ver bien ejemplos concretos que creo que es lo que más les va a servir.
Esto es, por ejemplo, un coffee store donde en la puerta vos podés reservar tu turno o reservar tu producto, ¿sí? O sea, siempre cuando hablamos de digital hablamos de códigos QR, interacción a través de códigos QR. O sea, ese cliente pasa por ahí, escanea y puede pedir su turno o pedir su producto. El segundo ejemplo es un menú, todos lo hicieron en pandemia. Esto tiene muchos beneficios, no solamente que no tengo que volver a imprimirlo, sino que si hago un cambio de precio, si pasa algo, yo lo puedo hacer constantemente, que en nuestro país lo usamos un poquito esto. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto. Una cosa acá que es muy importante, yo lo escaneo y ¿qué pasa ahí? ¿Le pido un mail, un dato o directo lo mando al menú? Es importante que ustedes en todo momento piensen cómo voy a obtener ese dato de ese cliente, ¿no? Que no solamente sea una herramienta para acceder rápidamente a un link, sino qué voy a hacer para que ese cliente realmente yo tenga ese dato. Porque lo que nos pasa muchas veces es, tenemos un montón de clientes, miramos así en nuestro bar, hay un montón de personas, pero ni sabemos quiénes son, cómo llegaron ahí. ¿Van a volver? ¿No van a volver? Entonces, eso es muy importante. Otro momento es el momento donde le pedimos un feedback al cliente, le pedimos que nos diga cómo fue su experiencia, ¿sí? En Estados Unidos esto se usa un montonazo, en todos lados, hasta se usa en lugares físicos. A veces cuando uno salía de un lugar estaba la botonera, hoy se usa a través de lo digital. Es súper importante, ¿no? Esas calificaciones nos pueden servir para alguna página donde queremos poner feedback de nosotros, así que es re importante. Acá hay otro ejemplo de cuando nos piden Wi-Fi, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos piden hay Wi-Fi? Y la realidad es que le damos directamente el acceso y no le pedimos nada a cambio. Que, a ver, está bien, háganlo, buenísimo, es un buen servicio, pero ¿y si nos da su mail? La gente está muchas horas hoy en nuestros bares, sentados, esperando a alguien, conectándose, usando redes sociales. Pidámosle algún dato. Bueno, acá también más información. Por ejemplo, algo que me imaginé hacer cuando hacía esta presentación era ¿por qué no le mostramos a través de un QR cómo se hace el trago? Información nutricional, por ahí nos sirve, o el plato de comida. O sea, hay mucha data que pasa en sus cocinas, en el momento que arman los tragos, que la gente no sabe si no la está mirando, porque por ahí está en la mesa lejos. Entonces, ¿no sería interesante que esa data también la tengan? Que obviamente también les va a servir para subir a redes sociales. Bueno, acá también ejemplos de restaurantes. Y ahora nos vamos a ir un poco de este mundo para ver cómo otras industrias también resuelven este tema del digital, ¿no? Por ejemplo, esto es el check-in en los aeropuertos. Cada vez más en los aeropuertos se hace todo automático, ¿no? También lo he visto en restaurantes en otros países donde casi todo se hace automáticamente, incluso hay robots que llegan a la mesa, pero la realidad es que este ejemplo es muy bueno porque lo que lograron con eso es que el pasajero resuelva muchos temas antes y de hecho que llegue con mucho menos problemas al aeropuerto, porque antes todos los problemas se resolvían en el counter, en el mostrador del aeropuerto. Hoy se resuelve mucho antes. Acá hay otro ejemplo de alimentos, que también en el packaging del alimento en general no entra toda la información que hoy requiere un consumidor, ¿sí? Nosotros como consumidores hemos evolucionado, queremos saber mucho más cosas de los productos. Entonces, este QR acá te puede mostrar desde información nutricional hasta recetas o cosas que yo puedo hacer con ese producto, ¿sí? Momentos de consumo. Hay mucha información que yo puedo llevar porque lo estoy llevando a una web donde puedo mostrarle lo que yo quiera. Este es un video de IKEA que quiero compartir con ustedes, que quiero que veamos. O sea, IKEA, para los que no lo conocen, es un negocio de deco que vende muchos muebles, cosas que tienen que ver con decoración. Y ellos lo que se dieron cuenta es que tenían un problema muy grande porque la gente se compraba un sillón y después no entraba. O compraba una mesa y no le quedaba lindo. Entonces, a través de la tecnología, encontraron la forma de que el consumidor pueda ver cómo queda ese producto ubicado en su casa. Se los muestro.
con este ejemplo seguramente lo conocen. McDonald's implementó unos tótem, unas computadoras para el ingreso que agiliza mucho el proceso. Es súper importante que entendamos también que este momento donde el consumidor elige solo, paga solo, ahorra muchísimo los costos. O sea, no es solamente un tema de experiencia, sino también es un tema de costos, que también es muy importante hoy en día. El próximo ejemplo que pueden ver también tiene que ver con vía pública y cómo llevo a ese cliente. O sea, antes hacíamos un cartel en vía pública y ni sabíamos si el cliente lo había visto, si llegó a nuestro hogar por eso. Hoy, a través del QR, podemos saber realmente cuánta gente, medir concretamente el impacto que tiene ese cartel puntualmente. Este es otro ejemplo que me gusta mucho, que es de una marca de maquillajes, que lo que ellos descubrieron es que había mucha gente que necesitaba verse el maquillaje puesto, entonces iban a las farmacias, a las perfumerías y abrían, ¿no? Se ponían todo y había un montón de costo ahí relacionado con el uso. Entonces lo que hicieron es, vos te sacás una foto y te puedes ir viendo los distintos colores. Y realmente esto hace que, de nuevo, acuérdense siempre cómo optimizo la experiencia, pero también cómo optimizo costos, ¿no? Cómo hago que eso no me impacte en mi negocio. Y acá uno de los últimos ejemplos, esto por ejemplo es un producto que también se puede escanear y vamos a poder hacer no solamente información del producto, sino también campaña, ¿no? Muchas veces se usa el packaging de los productos para hacer campañas de marketing. ¿Qué pasa después, no? ¿Qué hago con ese consumidor después? Y esto es súper importante. Para terminar esta parte, me anoté 7 formas fáciles que ustedes pueden usar un código QR en sus restaurantes o bares. Acuérdense que generar el código QR es gratis, no es algo que hay que pagar. Buscan en Google, generar un código QR, lo hace automático. Ustedes toman esa imagen y la pueden pegar en cualquier tipo de dispositivo, papel, cartelería, lo que quieran. Vamos a los 7 casos. Aceptar reservas, ¿no? O sea, hacer reservas, digamos, que no sea un cliente que viene directo digital, sino que un cliente que viene de físico, como vimos un ejemplo. Acelerar las transacciones, o sea, hacer que todo sea más fácil adentro de la tienda, ¿no? Quiero pagar con QR, todo eso que sea mucho más fácil, mucho más rápido. Ampliar la lista de correos o los programas de fidelización. Es muy importante que se acuerden de que cada cliente que entra caminando a nuestro restaurante, a nuestro bar, que realmente necesitamos la data de ese cliente. Necesitamos saber quién es. Necesitamos hacer cosas para que después vuelva, ¿sí? Entonces, en todo momento que ustedes puedan acceder a ese email o a ese teléfono, háganlo. Ofrecer a los comensales acceso a la carta, obviamente, esto ya lo vimos millones de veces, pero me gustaría que se queden con no solo la carta. ¿Qué más le puedo mostrar a ese consumidor distinto de la carta en papel? ¿Le puedo mostrar cómo se hace el producto o la receta? ¿Le puedo mostrar alguna información adicional que no lo puedo poner en papel porque tengo un espacio limitado? ¿Qué puedo hacer? Ojalá que después vea algunos ejemplos en algún restaurante, que vayan a algún bar donde vea que realmente fueron un poco más allá de solamente mostrar no sé, el menú que tengo. Todo lo que tenga que ver con, o sea, de nuevo, recabar comentarios de los clientes, ¿no? O sea, nosotros necesitamos feedback de los clientes y lo necesitamos por escrito, porque eso después la gente lo va a leer cuando busque nuestro restaurante, cuando nos busque una reseña, ¿sí? Las reseñas son muy importantes. Cuanto más genuinas son, no hagan reseñas truchas, es mucho mejor. O sea, realmente las reseñas tienen que ser reales, de consumidores reales. Obviamente, promocionar sus páginas en redes sociales. Nosotros queremos que el consumidor, cuando se vaya y comparte ese videito que la pasó bien en el bar o que después lo comparta, y ojalá que nos etiquete. Difícil a veces, pero muchas veces lo hace. Y obviamente estar conectados con promociones. Como le dije, una vez que yo tengo los datos de ese cliente, le puedo mandar promociones, información, lanzamientos, eventos, todo lo que ustedes hacen en sus bares o restaurantes. ¿Por qué es tan importante contar los datos de nuestros clientes? ¿No? Soy bastante insistente con este tema. En este gráfico lo que pueden ver es lo que nos cuestan traer los clientes nuevos y trabajar más sobre los clientes actuales. Realmente es mucho más eficiente invertir en la experiencia del cliente actual que traer clientes nuevos. ¿Tenemos que hacer las dos cosas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si no, hay gente que se muda de ciudad, deja de venir o se aburrió o lo que sea. Pero tenemos que trabajar fuertemente en que la experiencia en nuestro punto de contacto con el cliente sea buena. Y no estoy hablando solamente en el momento que viene a tomar un trago o viene a comer algo en nuestro restaurante. También la interacción que tiene en redes, la interacción que tiene con nosotros en los distintos contenidos. Mi sugerencia es, con todas estas cosas que vimos hoy, ¿cómo van a hacer ustedes para adquirir el contacto de ese cliente y promover que siga viniendo? Ya para finalizar, me quiero quedar con 2 cosas. Uno, hay nuevos modelos de engagement con clientes que se usan mucho en otras industrias. Los traje como ejemplo porque creo que podemos encontrar algunas similitudes y que pueden ser muy útiles para ustedes. El
primero es el live shopping. Ustedes saben que en China se vende mucho a través de TikTok y a través de otras redes sociales haciendo videos mostrando productos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una cámara de fotos, un celular, incluso también productos para cocinar o lo que sea. Lo que se hace en el momento se transmite en vivo, por eso se llama live shopping, se muestra el producto y se vende. Acá hubo algunos ejemplos de e-commerce que se hicieron, no sé si fueron tan buenos, pero cuando armaba esta presentación yo pensaba, ¿cómo lo podría usar un bar o un restaurante? Ustedes podrían mostrar en vivo cómo están haciendo una milanesa, no tengo ni idea, cómo están armando un trago, cómo... Y ese vivo, por ahí puede atraer un montón de personas, no sé si a comprar en ese momento, pero sí a venir a verlos, a conocerlos. O sea, más allá de poner el video con los tragos, ¿por qué no lo muestran en vivo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Pruébenlo. Es fácil, es gratis. Después todo lo que tenga que ver con WhatsApp Commerce, todo el comercio conversacional se le llama, ¿no? Hoy en día nosotros queremos el mail del cliente, pero mucho más queremos su celular, ¿sí? Porque la tasa de apertura de un WhatsApp es del 99% y de un mail no llega ni al 20% con suerte. Entonces, la eficiencia que tiene hoy un WhatsApp, enviarle un WhatsApp a nuestro consumidor es mucho más alta para cualquier cosa que hagamos, confirmar una reserva, no sé, cualquier cosa que hagamos. Entonces, piensen siempre que el WhatsApp es la mejor herramienta que hoy tienen para llegar a sus consumidores y es muy importante que entiendan que eso tiene mejor eficiencia, ¿sí? La tasa de conversión es mucho mejor. Y obviamente hay una cosa que se está usando mucho en Estados Unidos, es todo lo que tenga que ver con el comprador personal, el personal shopper. ¿Y por qué lo traje acá? Nosotros sabemos que los consumidores hoy quieren experiencias. Yo cuando voy a un restaurante no quiero solo comer, no me quiero alimentar nada más, quiero tener una experiencia 360. Quiero sentirme única, quiero sentirme que realmente ese plato lo prepararon para mí, quiero sentirme que me gusta el lugar, la música, la ambientación. Y cada vez se trabaja más en esa experiencia personal, ¿sí? Obviamente que hay marcas que son mucho más masivas y que se fueron mucho más a lo masivo, pero acuérdense que los consumidores queremos sentirnos únicos. Por eso nos ponen nuestro nombre en la taza, por eso, ¿sí? Todo eso es experiencia y es sentirnos únicos. Piensen, quédense con esto, ¿cómo hago para que realmente cada persona que se sienta en una mesa, en mi bar, en mi restaurante, se sienta único? Y para terminar voy a dejar tres frases que fui pensando a partir de esta presentación, ¿no? De nuevo, que el mundo ya no es, hoy es digital, digamos, no es una mezcla entre el físico y digital. Ya no podemos ser solo físicos o solo digitales. Todo lo que nos pasa va confluyendo entre un mundo y otro y ya es la realidad de hoy. Lo segundo es, cada vez es más difícil atraer clientes, cada vez es más difícil. Necesitamos trabajar nuestra base de datos, necesitamos trabajar la manera de comunicarnos directo con nuestros consumidores. No solamente a través de redes sociales o solamente invirtiendo. ¿Cómo me comunico directo? ¿Sí? Realmente voy a ser muy feliz si después de este curso se quedan con eso, de cómo hago para aumentar mi base de datos. Y por último, creo que la experiencia en el punto de venta, la experiencia del momento de consumo es muy importante, no solo por lo que viva ese consumidor y para que ese consumidor vuelva, sino por lo que él lo puede magnificar a través de las redes sociales. Cada posible consumidor que entra y se sienta en una mesa es una persona que puede hacer que muchas más personas se enteren de lo bueno y lo malo que hacemos, ¿sí? Entonces, seamos muy buenos para que esa experiencia que se multiplique sea increíble. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.